quizás tú me has engañado, cuchimoso. Tú me decías nos casaremos y yo creyendo que eran verdades muy mansamente me entregaba a tus brazos, cuchi gringo. Cuchi Mayra. Al permerejo que la teneremos, la mandaremos a las Europas para que se historien las medicinas. Bucam sasina, engañista y cuchachachi, tuntimuru. Un castil, una pollera, medias de lona, un sombrerito, a la rapima, sasas, engañista y la... ¿Cómo están? Muy buenas noches. Son las 8:03 en Bolivia. Vamos a dar principio a lo que vamos a llamar el Cadalso TV. Y lo que vamos a hacer ahora es algo bastante interesante, ya que estamos en tiempo de pandemia y la gente cree todo lo que ve en redes sociales, cosa que es algo, me parece, muy divertido. Sin embargo, vamos a ver que como gente relativamente razonable cree todo lo que ve. Pero antes de empezar como tal, hoy es una fecha importante dentro de la historia del país. Son 68 años de la Revolución de Abril, llevada a cabo por el MNR el año 1952. El MNR fue creado en 1942, un 7 de junio. Va a cumplir este año 78 años, y es importante dentro de la historia nacional porque dentro de lo que es la historia de América Latina, la Revolución de Abril del 52 ingresa en lo que serían las tres revoluciones que hay en América Latina, ¿no? La Revolución Mexicana, la Revolución Cubana y la Revolución Boliviana. Una de las cabezas de la Revolución del 52 es Víctor Paz Estenssoro. Acá tenemos una biografía bastante interesante de Joseph Holstein, que es un historiador norteamericano, donde nos muestra desde su vida, y básicamente es la parte política, es una biografía política bastante interesante, el MNR, mejor dicho, de Víctor Paz Estenssoro, de la creación del MNR, la Revolución del 52, los choques internos. Es más, en Bolivia hoy hay un texto de Cachín Antezana que te habla sobre el péndulo ideológico. Con este texto y esta biografía se puede ver incluso este péndulo ideológico girando internamente dentro de lo que es el MNR, entre Paz, Siles, Lechín, por mencionar algunos, y estas tensiones que hay. Guevara Arce también entraría acá en lo que son las tensiones dentro del MNR como tal. También hay que destacar a Gualberto Villarroel, que es predecesor de la Revolución Nacional. Esta es una novela de Enrique Rocha Monroy. Enrique Rocha Monroy fue sobrino de Germán Monroy Bloch, y esta es una historia novelada donde nos muestra que Villarroel fue el predecesor de la Revolución Nacional. Es más, lo pinta como un mártir. Hay algunas fotografías y demás que acompañan a la novela, pero lo pintan como un mártir que era el predecesor de la revolución. Entonces es una novela bastante interesante. ¿Qué hay que sacar en cuenta acá de Enrique Rocha Monroy? Enrique Rocha Monroy fue sobrino de Germán Monroy Bloch, quien fue el ministro de Trabajo en el gobierno de Villarroel y después en el primer gobierno de la Revolución Nacional. Y entre los datos interesantes que hay, todos creo que conocemos o tenemos una idea de quién es Manuel Monroy Chazarreta, el papirre. Bueno, su papá es o fue Germán Monroy Bloch. Entonces supongo que el papirri, si tiene algo que contar o si quiere contar algo, pues seguramente lo hará en su momento sobre cómo fue la relación que tuvo con su padre y cómo su padre fue parte, obviamente, dentro de lo que es la Revolución Nacional, y que se siente haber sido hijo de un político
revolucionario en este periodo donde el MNR casi ha marcado lo que es la historia del siglo XX boliviano. Pero ya, entrando a lo realmente importante, que es el tema que vamos a ver hoy día, es cómo gente relativamente razonable, preparada, cree todo lo que ve en las redes sociales y todo lo que ve en internet. Y la idea nace a partir de un programa que suelo ver por televisión boliviana, qué antiguo, por Bolivia TV, en el cual se supone que es un programa de análisis donde van analistas invitados y va siempre una señora de apellido Sandoval. En este programa fue bastante interesante porque ella ya empezaba a hablar de una cura que había contra el coronavirus y hacía mención más de una vez que tal cosa la había visto en internet, cosa que me pareció bastante interesante. Es más, lo repetía segura de lo que había visto y que la cura ya estaba y que el Estado boliviano debería de trabajar para tener esa cura lo más pronto posible. Sin embargo, cuando tuvieron contacto con un virólogo, un especialista, le mencionó que no existe tal cosa. Y ella ni siquiera se sonrojó, simplemente siguió mirando de frente a la cámara, pero hasta antes de que la vaya a desmentir el virólogo, pues esta señora estaba totalmente convencida de que sí existe una cura contra el coronavirus, cosa que es una mentira. Y bueno, hasta el día de hoy la comunidad científica a nivel global está trabajando para encontrar incluso algún tipo de vacuna contra este mal que nos está colocando a cuarentena a gran parte del mundo, ¿no? Es una enfermedad letal para cierto grupo de personas, las que tienen algún tipo de enfermedades o las que ya están mayores de edad. Sin embargo, no es en datos tan terrible como pensamos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero entrar a esto, ¿no? La gente cree todo lo que ve en redes sociales y todo lo que ve en internet solamente porque lo ha visto ahí, o en Facebook, o lo han visto en Twitter, o lo han visto en alguna página web de extraña procedencia. Es más, Donald Trump, que creía que la cloroquina era la solución al problema del coronavirus, y el mismo estado, la FDA, terminó negando estos dichos de Donald Trump. Pero quiero venirme a esto, ya que vamos a hacer una crítica a todo lo que se ve en redes sociales y por qué la gente cree en todo lo que ve en redes sociales. Humberto Eco, escritor, filósofo, semiólogo y demás, autor de, novelas como El nombre de la rosa, si no me equivoco. Hoy día se ha estrenado la serie en televisión española, que yo creo que debe estar buenísimo verla. Y también A Paso el Cangrejo, que es un texto bastante interesante que nos habla de la humanidad y cómo en pleno siglo XXI, donde la ciencia y la tecnología ha avanzado, nos da ganas de ir hacia atrás. También tenemos En qué creen los que no creen, la historia de la belleza o la historia de la fealdad. Es un tipo bastante interesante y hay que ver uno que otro texto o alguna entrevista que le hacen a Humberto Eco. Sin embargo, Humberto Eco, en una entrevista que le hace La Estampa de Turín el año 2015, menciona, y voy a leer textualmente, que las redes sociales le dan derecho de hablar a legiones de idiotas, que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Esto lo digo en La Estampa de Turín el año 2015, en una entrevista que le hacían. Y se refiere a esto porque antes las charlas de bar eran bastante interesantes. O cuando salía alguna estupidez, el grupo que estaba ahí con X o Z persona lo terminaba callando y todo terminaba en una buena risa. Pero las redes sociales cambian esta modificación, ¿no? Y ahora están las noticias falsas, lo que conocemos como fake news. Es más, debido a el trabajo que tengo un montón de gente que suele escribirme
y mandarme todo lo que encuentre en las redes preguntándome si es cierto. Y mi respuesta siempre es: hay que esperar a que salga por el conducto regular. Es más, dentro de lo que es la pandemia del coronavirus, el Estado boliviano y un grupo de periodistas el Estado boliviano ha pedido la ayuda de un grupo de periodistas que ha creado una página web que se llama boliviaverifica.bo, ¿no? Que es una página web donde te dice si la noticia que has visto en X red social o en X página web de noticias es real o es falsa. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, resulta que con la llegada de internet, las redes sociales y el estar interconectados, el ser humano tiene esa extraña necesidad de estar informado al instante. Obviamente el estar informado al instante parece que te quita esa necesidad de preguntarte: ¿esto será cierto? Y no importa lo que sea que veas, lo tomas como una gran verdad. Y entre esas cosas, entre estas grandes verdades, hay cosas que me parecen bastante divertidas. Y voy a hablarles sobre los charlatanes, que no solamente están de analistas en televisión, sino que también vienen con elixires mágicos para salvarnos de lo que pueda pasarnos en esta pandemia. Y seguramente lo han visto en las noticias y ha llamado esto mucho la atención sobre un tal Richter Martínez, que se autodenomina un alemán boliviano. Ojo, un alemán boliviano, ni siquiera un boliviano alemán, un alemán boliviano, ¿no? Que según él tiene el antídoto para salvarnos de esta pandemia mundial, que es un antimicrobiano. Resulta que este invento del señor sirve para muchas cosas, desde sacar el mal olor de los inodoros hasta para combatir el coronavirus. Y en una entrevista que le hacen, voy a citar textual lo que dice, ¿no? Este es un antimicrobiano que acaba con todas las formas de vida. Ojo, acaba con todas las formas de vida. Y por eso puede matar al virus del coronavirus y hasta puede inmunizar a la persona que lo usa. Ahí podemos encontrar cierto tipo de contradicción, porque si es un antimicrobiano que mata todas las formas de vida, es muy posible que no solo mate a quien esté portando, no solo mate al virus del coronavirus, sino también a quien esté portando el coronavirus como tal. Entonces, estas son algunas locuras que se están viendo en el medio. Esto es algo que pasa en Bolivia. Aparte de que cuando te empieza a hablar de este famoso antimicrobiano que él creó, te habla de la antifarmacia, ¿no? Que básicamente es una negación a la ciencia. Hablar de una antifarmacia es como hablarte de la anticiencia, ¿no? Porque la farmacia como tal es la ciencia donde se van produciendo medicamentos de acuerdo a lo que te da la naturaleza o que puedes hacerlos en laboratorio. Pero este señor te dice una barbaridad, te empieza a hablar de la antifarmacia. Entonces, te dice que ya tiene su invento, tiene un certificado de una brigada parlamentaria, que es lo más raro, que lo reconocen como científico inventor y que parece que le dan un agradecimiento por su invento. Y al mismo tiempo no nos habla si su invento tiene el registro sanitario correspondiente para ser vendido. Y obviamente esto suele ser algo muy peligroso, porque si no hay y si no existe el registro sanitario, no sabemos en realidad qué es lo que nos está dando o lo que nos está vendiendo. Pero según él, esta es la solución no solamente al coronavirus, a los malos olores que puede haber en el inodoro del baño, sino también al dengue y a todos los males de la humanidad. Así de descabellado es. En este momento les voy a compartir aquí en lo que son los comentarios del video la entrevista que le hacen a este señor cuando lo detienen, y nos habla de las maravillas de su producto, que a mí me dejan más dudas que certezas. Es más, saca las certificaciones que tiene por ahí y se las da de gran inventor, y es muy peligroso.
Entonces a estos señores hay que dejarlos a un lado, no solamente por las cosas que dicen, sino por el peligro que pueden cometer, porque no solamente es él, ¿no? Si fuera el señor Richter Martínez, diríamos, bueno, tenemos un loco, pero hay un grupito de locos. Tenemos una fundación bastante rara, la cual he estado buscando por todos los medios posibles y preguntando sobre una tal fundación Ocaso. No hay ninguna página web, no tiene página en el Facebook, nadie puede darte un dato de esta fundación aquí en Bolivia y muy probablemente no tenga personería jurídica, ya sea nacional o ya sea departamental. Sin embargo, un señor que se llama Lucio Yucra, en una entrevista que da, dice que tiene un medicamento 100% efectivo contra el coronavirus. Obviamente jamás explica si hicieron las pruebas correspondientes en laboratorio, in vitro, in vivo y demás para saber si realmente esto funciona, pero él está seguro de que tienen el medicamento que es 100% natural y tienen una osadía. Le piden al gobierno, igual que al señor Richter y al Ministerio del Ramo, al Ministerio de Salud, que les dejen experimentar en enfermos que tienen el COVID-19. Es más, le piden reunirse con la presidente Áñez y con el ministro del Ramo. Seguramente están obviando que es muy posible que ahí se encuentre el doctor Alfonso Tenorio, que es el representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial para la Salud, que está aquí en el país, que ellos ya tienen un par de protocolos para llevar a cabo esto. Y que no sabemos hasta el momento, que no tenemos una cura, ni paliativos, ni vacunas, ni absolutamente nada, porque esta es una pandemia relativamente nueva. Pero sin embargo tenemos a señores como Richter Martínez o Lucio Yucra que quieren que el gobierno les dé un permiso y autorización para poder entrar, ojo, donde están los pacientes con el COVID-19 y experimentar lo que según ellos es la cura milagrosa que tenemos. Obviamente esto es una locura. Lo que yo haría como gobierno si estuviera en una posición de poder es perfecto. Invitaría a estos señores que parece que les falta un tornillo a que se contagien del coronavirus y de acuerdo a las soluciones realmente efectivas que tienen, pues se curen y que lo demuestren con el paso del tiempo. Porque aquí hay algo peligroso. Estos dos señores parece que han visto en Mengele, este médico nazi que hacía experimentos con gente en campos de concentración, a intentar hacer lo mismo, viendo que estamos en una situación de crisis sanitaria que es bastante peligrosa. Entonces, charlatanes siempre los han habido, más aún cuando cosas como una pandemia, que la que estamos viviendo, que nos ponen en cuarentena, pasa en el mundo, ¿no? Vamos a ir colocando pequeños ejemplos al respecto. La peste negra en 1347, viene el brote de la peste y la respuesta de la iglesia era de estos señores, algo muy parecido a lo que pasó en Cochabamba con los helicópteros y los curas que pasaban encima e iban dando la bendición, porque estamos en Jueves Santo, me había olvidado de ese pequeño gran detalle, que eran los flagelantes, que seguramente lo han visto en la película de El Código Da Vinci, un cuate que se flagelaba porque tenía mucha fe y todo lo que quieran. Bueno, los flagelantes era un grupo de gente que creía y que pensaba que flagelándose, caminando por las ciudades europeas donde la peste negra había invadido, Dios iba a ver su sacrificio e iba a perdonar estos pueblos y se iba a llevar a la peste. Entonces, siempre, alrededor de toda la historia han existido estos charlatanes, y no solamente en este tema de pandemias. Si se ponen a buscar de manera exquisita, porque no hay nada más que hacer en cuarentena, van a encontrar de que los culpables de esta pandemia son la Trilateral, que es un grupo conformado por David Rockefeller, el Club Bilderberg, los Illuminati,
que desaparecieron hace bastante tiempo ya, los masones, que también se les echa la culpa, en parte también a los de Moley, que incluso yo empiezo a sospechar que posiblemente ellos tengan algo que ver con esto del coronavirus, aunque no estoy muy seguro. No, mentira, no lo están, es más que obvio, no lo están. Los reptilianos y demás, porque se supone que hay una élite que quiere acabar con gran parte de la humanidad y que debe matar a millones de seres humanos inocentes para su supervivencia. Y como pueden encontrar estos loquitos que tenemos en Bolivia, que dicen tener la cura, pues deben saber que todas estas ideas conspiranoicas no son la gran verdad. Ahora les voy a compartir aquí en los comentarios un comunicado que saca la Universidad Mayor de San Andrés sobre lo que son los medicamentos y demás que van contra las ideas de este gran genio Richter Martínez, que dice tener la cura del coronavirus, y explican qué es un medicamento, qué es la farmacia, qué es la antifarmacia, qué es la ciencia, qué no es la ciencia, qué es un registro sanitario y cuál es el proceso que se debe llevar para tener un medicamento, que creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta para no caer en estas ideas medio raras que quieren vendernos gente que no tiene escrúpulos o que seguramente aprovecha el momento para volverse famosos, que aunque no lo crean, es muy probable que así lo hagan. Están posiblemente aprovechando su momento de gloria de lo que tendría que ser la gran pandemia. Sin embargo, esto no es así. Habrá que ver qué van a hacer nuestras autoridades, porque incluso hasta donde se sabe, a estos señores los han traído hasta la ciudad de La Paz para que hablen con el gobierno y den sus magníficas ideas de cómo ir y luchar contra el COVID-19, obviamente sin ningún tipo de rigor científico, y eso ya es altamente espeluznante. Pero volviendo a lo que ya son las pandemias y ya a minutos de terminar el video, hay que considerar de que no es la primera pandemia que estamos viviendo. Posiblemente es una más de las muchas. La peste negra, que ya le hemos mencionado, que se ha llevado a 1/3 de la población en Europa, en el Asia y en el África. Tenemos también las pandemias de varicela con la llegada de los españoles al continente americano, que terminaron barriendo casi a toda la población indígena. Hernán Cortés llega a vencer al Imperio Azteca básicamente porque la varicela empezó a matar a la población. Francisco Pizarro, de tal forma, un grupo de 300 españoles pudo contra un imperio inmenso que de casi 2 millones de personas. ¿Por qué? Porque la varicela en ese momento era una pandemia donde los indígenas americanos no estaban preparados para ella y sucumbían muy fácilmente. Esa fue la ventaja que tuvieron los conquistadores. Pero hay que recordar, y aquí vengo para que vean que la situación no es tan crítica. Posiblemente lo hayan leído uno que otro libro. El que tengo es este a mano, ¿no? Es de Yuval Noah Harari. Harari en Homo Deus nos va explicando partes de la historia. El texto se llama Homo Deus y cree que va a haber la posibilidad de que en el futuro nuestras conciencias las metan en máquinas. Pero sin embargo, haciendo un repaso a grandes rasgos por la historia, Harari demuestra de que esto de las pandemias y las condiciones de salud de la humanidad en pleno siglo XXI son mejores de lo que podemos imaginar. Son mucho mejores de lo que podemos imaginar. Estamos en mejor situación que en Londres a principios o mediados del siglo XVIII, o París. Es más, estamos en mejores condiciones de principios del siglo XX, donde la gripe española se ha llevado a millones de seres humanos. En Bolivia, por ejemplo, la gripe española se ha llevado alrededor de 40.000 personas. 40.000 personas que murieron a causa de la gripe española.
Entonces debemos de considerar que más allá de los datos que asustan de la pandemia del coronavirus, las condiciones de salud en gran parte del mundo está mejor que hace un par de años. Es más, Harari cree, no solamente cree, está seguro de que en el siglo XXI la gente, en vez de morir por una pandemia, tiene mayores posibilidades de morir por las cosas que ingiere y que come. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se ve en redes sociales. No solamente eso, sino que la gente que en teoría es razonable, que tiene una profesión para mencionar algunas cosas, para diferenciar lo razonable, porque todos podemos llegar a razonar, todos podemos llegar a pensar. Y aquí quiero citar algo que me parece muy interesante, cuando a Fernando Savater le decían que la filosofía es una materia que en teoría te ayuda a pensar, y él dice eso es mentira, porque un carpintero puede pensar cómo va a ser una mesa. No, la filosofía no es algo que te da o que te prende algo y donde realmente puedes pensar. Todos en nuestra vida diaria pensamos y razonamos. Sin embargo, aquí está lo importante. Aunque Durán Barba lo explica en uno de sus textos, La política en el siglo XXI, la inmediatez de las redes. El ser humano se ha acostumbrado a que lo que ve en internet o en redes sociales es cierto y no duda ni un segundo. Esto puede ser peligroso más aún en este periodo de pandemia que vivimos. ¿Por qué? Porque nos desinforma. Y como mencionaba, tengo gente que me escribe y me pregunta y me mandan lo que descargan, preguntándome si las cosas que pasan son ciertas. Así que debemos de considerar de que no todo lo que vemos en una página web, que puede ser, no sé, la resistencia civil, la resistencia aquí, la revolución por allá y demás, vaya a ser una fuente creíble, ¿sí? Tenemos aquí una pregunta bastante interesante. ¿El papel de la OMS está en duda? Es muy probable que el papel de la OMS esté en duda, porque este es un virus nuevo que ha empezado en China, y como ustedes saben, en el bosque de la China y en China en particular, es muy difícil saber la cantidad real de gente infectada con coronavirus y de los decesos. Es más, se están empezando a colocar en duda los datos que ha dado el gobierno en Pekín, ya que resulta que la cantidad de muertos es totalmente diferente a la cantidad de teléfonos móviles que han dejado de estar en uso. Entonces, no tenemos desde ningún punto de vista la información al 100%. No sabemos, por ejemplo, la explosión que tiene el coronavirus en la India, que es el segundo país con mayor población en el mundo, y donde los controles, por ser un país totalmente diferente al resto de Occidente, por llamarlo de alguna forma, aunque tienen la tecnología suficiente, crean y hacen sus cosas, pues como es una sociedad estamental, hay ciertas cosas que todavía no cuadran, y sigue siendo, aparte de la cantidad de gente que tienen, un país muy difícil de controlar de acuerdo a sus autoridades. Entonces, la desinformación en estos momentos, mientras no tengamos absolutamente nada claro, y no es solamente nada claro en Bolivia, sino que no tenemos nada claro en el mundo, no podemos aventurarnos, por ejemplo, con el señor Yucra, que dice tener la solución 100% natural, o con el señor Richter Martínez, que dice tener la solución en un antimicrobiano, que sería desde no solamente el punto de vista racional, sino que lógico, un atentado no solamente contra los bolivianos, sino también al mismo tiempo contra toda la humanidad, porque estos señores están seguros de que tienen la cura mágica. Es más, en el video que les he pasado aquí en los comentarios, el señor Richter Martínez dice que se ha sanado del dengue en 24 horas con este antimicrobiano, cosa que es imposible. Es más, el invento que tiene no tiene el registro sanitario correspondiente, ni ha pasado por los laboratorios correspondientes para ser analizado. Y la forma en que lo vende, si te sirve para
sacar los malos olores del inodoro y combatir el coronavirus y matar a cualquier forma de vida que exista sobre la faz del planeta, yo tendría mis dudas, yo tendría mis serias dudas. ¿Cuándo vamos a tener claridad que esto es lo que interesa? Cuando logremos bajar la curva de contagio. Y esto es lo peligroso del COVID-19. El contagio es fácil, el contagio es alto y estamos en el momento exponencial de la curva de contagio. Esto nos obliga a estar en cuarentena. Ahora, la cuarentena en sí en un país como el nuestro, tercermundista, ya, para que no nos sintamos tan mal, le vamos a llamar en vías de desarrollo, tiene complicaciones. Un sistema impositivo que durante años ha empezado a exprimir y oprimir a la gente trabajadora, quitándoles capacidad de ahorro, a los empresarios que ya no quieren invertir, y ha empezado a botar a mucha gente a lo que es el mercado informal. La informalidad es una consecuencia del sistema impositivo del Estado boliviano. Eso no hay ninguna duda en aquello. Por eso es que existen mercados informales donde el Estado básicamente no existe. Y cuando me refiero a que el Estado no existe es porque impuestos nacionales no puede hacer nada ahí. Un claro ejemplo debe ser el más claro ejemplo de capitalismo salvaje y de libre mercado más grande que debe tener el país es la feria de 16 de julio. Voy a comprar algunas cosas por ahí porque hay de todo ahí y es impresionante. Puedes encontrar desde animales, armas, libros, vinilos, lo que te imagines lo encuentras en la feria de 16 de julio. Sí, las malas medidas en temas de impuestos manejadas por el Estado boliviano te crea estas cosas, estos mercados informales, ¿sí? Entonces, ¿qué nos muestra la crisis? Y esto yo creo que ya es lo positivo y lo que podemos sacar antes de terminar el vídeo. Es que está obligando a que el próximo gobierno, sea cual fuere, tiene que hacer un cambio en el régimen de impuestos. Y esto es para que gran parte de los bolivianos no solamente tribute, sino que pueda formalizar el negocio que tiene. Y esto es muy importante. Hay cierto sector de la sociedad, la clase media, donde puede sacarle el jugo a la formalidad de la economía. Hay un supermercado que está haciendo deliveries y uno puede comprar en línea. Y cuando estás con este problema de la cuarentena, es muy beneficioso, ¿sí? Pero al mismo tiempo, tenemos por el otro lado, de que gran parte del país, varios ciudadanos del país, no tienen los recursos necesarios. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ven obligados a trabajar en el mercado informal. Y ganan al día. ¿Y esto qué nos obliga o qué deberíamos ganar de esto? Deberíamos ganar en la solidaridad y en el desprendimiento. Hay gente que ahora posiblemente nos necesite y posiblemente nos sobre algo en la casa a algunos y a otros les falte. Y en un periodo de pandemia tan fuerte, la alimentación es bastante importante. Con tal de que en casa puedan tener entre 2 platos fuertes, dígase un almuerzo o una cena, sería magnífico. Pero hay gente que no puede darse ese lujo. Hay gente que tiene que salir a diario a ganarse la vida para llevar algo a su casa. En el periodo en el que estamos viviendo, lamentablemente eso es muy difícil de hacer. Y es tarea no solamente del gobierno central, sino también de las gobernaciones y de los municipios velar por esta gente. Lo que a mí me parece bastante interesante e importante es el trabajo que se realiza en el departamento de Oruro, donde los casos de coronavirus se han detenido, ya hay alguien que se ha sanado, pero no van aumentando. Y es porque aquí está el kit del asunto, como diría el gran Alexis Pérez, quien fue mi docente en la Universidad Católica, que hay un trabajo de coordinación y están cooperando no solamente entre la gobernación,
y los municipios, sino también con el Estado central. Y esto es lo importante de Oruro. En este momento que estamos viviendo, no interesan los colores políticos de las autoridades, sino que interesa la vida de todos nosotros. Y si no llegamos a pensar, ya sea desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Electoral, las gobernaciones y los municipios así, pues prácticamente esta lucha que tenemos, con los pocos recursos que tenemos, puede ser que sea un fracaso y un golpe muy duro para muchas familias y para muchos bolivianos. Y esto es algo que debemos considerar. Si no lo hacemos, lamentablemente, hay cosas que no vamos a poder volverlas a dar. No vamos a poder volver a dar, por ejemplo, vida a gente que ha perdido sus seres queridos. Entonces, en esto tenemos que ser muy conscientes. Estamos en un momento único en nuestra historia, sí, donde todos, trabajando entre todos, sin ningún tipo de exclusión, pero en un trabajo coordinado y con mucha cooperación, podemos salir adelante. Y esto va a modificar a corto plazo el escenario político. ¿Y a qué me refiero con esto? Junto con quien fue profesor y amigo, Andrés Torres Villagómez, tenemos la idea de que los extremos radicales van a desaparecer y quienes van a poder sacar réditos van a ser los que están trabajando por el bien común. Entonces tenemos que tener muy en claro que este es un momento donde lo que importa es la vida de cada uno de nosotros. Y si las autoridades no son capaces de hacer esto, deben de dar paso al costado. Perjudicar en estos momentos de crisis tan grave, no solamente, y aquí está el gran ejemplo de quien fuera el empresario de Access, va a perjudicar a alguien que tenía economía como para irse a una clínica privada, sino también le va a pasar factura a los pobres o a la gente de escasos recursos, ya sea en La Paz, en El Chapare, en Pando, en Cochabamba, en Tarija. Hagamos de lado los colores políticos y coloquémonos ya sea los colores de tu región, de La Paz, de Oruro, de Potosí, de Santa Cruz o de Bolivia, pero trabajemos todos juntos de manera coordinada y cooperativa. Si no lo hacemos, vamos a estar en graves problemas. Para terminar, me quiero despedir con una aria de tenor que espero que les guste. Sí, la ópera se llama Elixir de Amor, la escribe Donizetti, y la aria es una furtiva lágrima. Y los charlatanes han estado en todos los momentos de la historia tratando de vendernos absolutamente todo. Y en esta ópera resulta que va un charlatán, uno de estos pueblos, y vende un elixir para que la gente la compre, y tenía como resultado que la persona a la cual uno amaba iba a enamorarse de uno. Y resulta que no se da, estas cosas no pasan mágicamente. Y para que no cometamos el error de analistas como la señora Sandoval, de que ven en internet de que existe una cura y la cura debemos tenerla ya en el país. El mundo no funciona así. Es más, los barbijos y demás, los países que están en esta crisis y que pueden producirlos, están produciendo primero para ellos, y Bolivia, como gran parte del mundo, está en la lista de espera. Y bueno, charlatanes como Recter Martínez o Lucio Yucra, que en vez de ayudar pueden ser bastante peligrosos para la salud de todos los bolivianos. No creo que cualquiera de nosotros vaya y se meta así y darse para que puedan experimentar con uno. Es una locura. Estos aprendices de Mengele que están tratando de sacarle rédito al momento, pero esto es imposible de acuerdo a cómo estamos, y algo que tenemos que aprender
Exactamente, como Elixir, Simpson e hijo, exactamente. Y, y bueno, hay que tomar esto realmente las cosas serias como son, y me voy a despedir y ya les empiezo a compartir un enlace de una foto a lágrima donde los elixires mágicos que curan todo para algo, incluso las han utilizado en óperas y siempre han estado en lo que es la historia de la humanidad. Es más, el emperador Qin en la China tomaba una infusión que tenía mercurio, en el cual con el humo medio que se drogaba y veía visiones y lo terminó matando. O sea, es así de catastrófica la cosa. Entonces, lo que hay que hacer es ser solidarios en la medida de lo que cada uno pueda ser solidario, porque hay gente que estoy seguro que lo va a necesitar. Esperar, tratar de aguantar esta cuarentena lo más que se pueda y pensar de que al romperla no solamente puedes infectarte, sino que puedes infectar a tus seres queridos. Y considerar que esta crisis va a romper a los extremos radicales y que después de esta van a empezar a brillar los verdaderos líderes. El trabajo de gobierno tiene que ser coordinado en los 3 niveles del Estado, y antes de ver o de creer una noticia al 100%, tratar de pensar un poquito y de buscar un poco más de información y no meter la pata. Eso ha sido todo por esta noche, espero que les haya gustado. Hemos empezado hablando de la Revolución de Abril, 68 años de la Revolución Nacional. Lástima que para muchos el MNR esté de capa caída, aunque eso tiene su explicación súper simple. Sus 2 últimos jefes nacionales, primero Eric Morón, que ahora está con Camacho en Creemos, y Chichi Siles, que parece que es el menos aventajado de la familia de los Siles, esté en la jefatura del partido, pueden terminar de acabar con un partido histórico y que ha jugado un papel muy importante en el siglo XX boliviano. Y eso también es un ejemplo para todos los partidos políticos que hay en el país de la necesidad de formación de buenos cuadros, porque si no van a terminar como el MNR. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la primera aparición de El Cadalso TV. Hemos empezado con una canción que se llama Gringo Bandolero, que la tocan los Jairas, y era para hacer referencia a la Revolución Nacional. Posiblemente podemos volver el próximo jueves, donde a base de esta canción podemos explicar cómo es que el boliviano nace la idea del nacionalismo y cómo no empezamos a querer a gringos y demás, que no es algo relativamente nuevo ni que viene con el 52, sino que viene de muy antiguo. Gabriel René Moreno tiene un texto por ahí donde ya explica en los últimos días coloniales del Alto Perú que mucha gente ya pensaba de que las potencias imperiales se estaban frotando las manos para venir por las riquezas de Bolivia. Y aunque la realidad histórica nos dice cosas muy diferentes sobre la riqueza que tenemos, muchas de estas cosas que se han ido repitiendo con el paso del tiempo son grandes verdades que nunca nos sentamos a discutirlas y que las tomamos como grandes verdades, que ojalá pues podamos tomarla la próxima semana, si es que sigue la cuarentena más allá del 15 de abril. Pero ya saben, seamos solidarios, cuidemos a los otros. Es momento de cuidar al otro. Cualquier acción nuestra puede afectar a alguien más. Y cualquier acción nuestra puede salvar a alguien más o ayudar a alguien que necesita. Ha sido un gusto estar aquí, de hacer este primer El Cadalso TV, de reflexionar un poco. Y bueno, vamos a subir también esto a YouTube. Va a estar ya, yo creo, mañana en el canal para que lo puedan compartir. Espero que les haya gustado la reflexión. Y bueno, meterle con todo porque tenemos familias, gente que queremos y nos tenemos a nosotros mismos, y entre todos tenemos que salir de esta. Un saludo a todos y gracias por acompañarme. Buenas noches.